La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos tíos, padres, abuelos y todos los que nos sintonizan en este momento y a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Gracias por la gentileza de su sintonía y gracias por siempre estar pendiente de este espacio que con tanto amor pues preparamos para todos ustedes cada jueves. Y mis queridos catequistas, en este jueves pues no podía ser la excepción, por eso con mucha alegría y agradecido del Señor y de cada uno de ustedes volvemos a encontrarnos a través de esta emisora Radio ABC y también a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané, agradeciéndoles a todas las catequistas, a todos los padres, a todos los que nos sintonizan cada semana. La semana pasada estuvimos conversando con ustedes sobre la oración en la persona de Abraham. Recuerden que estamos compartiendo con todos ustedes estas catequesis del Papa Francisco sobre el valor, la importancia de la oración. Y justamente el Papa Francisco nos presentaba la semana pasada el valor de la oración desde la persona de Abraham. Y hoy nos presenta el valor de la oración desde la persona de Jacob. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos acompañe en este momento y a esta hora. Te damos gracias, Dios de amor y de bondad. Gracias por tu presencia cercana. Gracias por tu compañía siempre presente y actual. Queremos ponernos en tus manos, poner en tus manos el programa de hoy, este contenido que vamos a compartir para que a todos nos sea de mucho provecho espiritual y sobre todo que nos ayude a incrementar nuestra vida de oración. Te lo pedimos, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos catequistas, estamos ya nuevamente con ustedes en este su espacio, Catequista con Espíritu. Gracias por la gentileza de su sintonía. Y les decíamos, queridos catequistas, que la semana pasada estuvimos compartiendo con todos ustedes este tema de la oración que nos ha compartido el Papa Francisco en la persona de Abraham, nuestro padre en la fe. Si alguno de ustedes no tuvo la oportunidad de escuchar este programa, pues rápidamente le compartimos lo que decía la reflexión, la catequesis del Papa Francisco sobre Abraham, la cual tituló Aprender a orar con la misma fe de Abraham. Y nos decía el Papa Francisco que Abraham, nuestro padre en la fe, pues aprendió a confiar en el Señor. Y aprendió a confiar en el Señor una vez escuchó su voz que le decía: sal de tu tierra, sal y ponte en camino a la tierra que te mostraré. Y Abraham, pues con una fe
digna de admiración, se fía plenamente de esta palabra desconocida, pues hasta ese momento el Dios que le hablaba era un Dios desconocido, no tenía ninguna referencia, no tenía ninguna conexión con este Dios, y sin embargo se pone en camino. Y dice el Papa Francisco, hay una voz que de improviso resuena en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que suena absurdo, una voz que le incita a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, un futuro diferente. Y todo sobre la base de una promesa de la que solo hay que fiarse. Y fiarse de una promesa no es fácil, hace falta valor. Y Abraham se fió de esta promesa. La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a mirar el cielo y a las estrellas, y el Señor en efecto le promete que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas que salpican el cielo. Y Abraham parte, escucha la voz de Dios y se fía de su palabra. Esto es importante, se fía de la palabra de Dios. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por eso por lo que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales, tanto judía, cristiana, islámica, como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad es difícil, sino incluso incomprensible. Y Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida en el lugar donde pide encarnarse. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como llamada, como un lugar donde se cumple una promesa. Y Abraham se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa, que un día se cumplirá y él cree firmemente en ella. Abraham creyó en la promesa de Dios, creyó y por eso salió, sin saber a dónde iba. Así dice la carta a los Hebreos. Y leyendo el libro del Génesis, descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra, que periódicamente se aparecía en su camino. Y en resumen podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. La fe se hace historia todavía más. Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la que la fe se hace historia. Dios ya no se ve solo en los fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que puede ver o infundir terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios providente. De tal manera que, mis queridos catequistas, con esta fe de Abraham, él aprende a orar, aprende a comunicarse con Dios, aprende a entrar en intimidad con Dios y aprende sobre todo a someterse a la voluntad de Dios, tan importante este elemento. De tal manera que, mis queridos catequistas, sobre este particular estábamos reflexionando la semana pasada y continuando pues con estas catequesis del Papa Francisco, veremos cómo Jacob también en su historia, en su vinculación con Dios, en su historia de salvación personal, pues aprende a entablar un diálogo de amistad, de comunión con Dios, que es precisamente en lo que consiste la vida de oración. Así que, mis queridos catequistas, después de esta primera pausa, retornamos con ustedes
para compartirles la catequesis de hoy titulada Jacob y la victoria de la perseverancia. Ya retornamos. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Y compartimos con ustedes, queridos catequistas, estas catequesis del Papa Francisco sobre la oración. En el día de hoy compartimos la catequesis titulada Jacob y la victoria de la perseverancia. Continuamos, nos dice el Papa Francisco, con nuestras catequesis sobre el tema de la oración. En el libro del Génesis, a través de las vivencias de hombres y mujeres de épocas lejanas, nos encontramos con historias en las que podemos reflejar nuestra vida. En el ciclo de los patriarcas encontramos también la de un hombre que había hecho de la astucia su mejor cualidad. Nos referimos, dice el Papa, a Jacob. El relato bíblico nos habla de la difícil relación que Jacob tenía con su hermano Esaú. Desde pequeños existía una rivalidad entre ellos y nunca van a lograr superarlas. Jacob es el segundo hijo, aunque eran gemelos, pero mediante engaños consigue arrebatar a su padre Isaac la bendición y el don de la primogenitura que le correspondía a Esaú por ser el primero que había nacido. Recordemos, queridos catequistas, que en la cultura judía, en la cultura hebrea, pues el primer hijo era el que heredaba los bienes. Y por eso Esaú, que fue el primero que nació antes de Jacob, pues tenía este derecho y este privilegio de heredar los bienes de su padre Isaac. Sin embargo, como bien nos dice el Papa Francisco y como cuenta esta historia de Jacob, este le robará la primogenitura a su hermano Esaú con una astucia envidiable. Por eso dice el Papa Francisco, es solo una bendición que será arrebatada a su padre Isaac, sino también la posibilidad de obtener el derecho de la primogenitura, como nos cuenta el libro del Génesis en su capítulo 25 del 19 al 34. Es el primero de una larga serie de ardides de los que este hombre sin escrúpulos es capaz de hacer. También el nombre de Jacob significa alguien que se mueve con astucia, a veces sin medir consecuencias, a veces de manera maliciosa, malintencionada. Y es importante, queridos catequistas, que descubramos esta debilidad en Jacob, que no era para nada un hombre modélico, un hombre a quien imitar, un hombre de buena conducta, de actuaciones morales, sino todo lo contrario. Se movía por sus intereses y para conseguirlos, pues era capaz de hacer cualquier cosa. Como hoy en día sucede con tanta frecuencia en tantos hombres y mujeres que de manera malintencionada, de manera astuta, pues hacen lo imposible, hacen lo que haya que hacer por obtener sus beneficios, por alcanzar sus objetivos. Y este era Jacob, con esta debilidad y al mismo tiempo con esta
habilidad, una habilidad que obviamente la estaba utilizando no tanto para el bien, sino para hacer daño, como se lo hizo a su hermano Esaú. Y continúa el Papa diciendo, obligado a huir lejos de su hermano, obviamente que después de haber cometido este acto de crueldad, de bajeza, pues se vio en la obligación de salir huyendo, de salir corriendo, pues su hermano no tenía buenas intenciones contra él después de esta traición, después de este engaño cometido. Qué parecida esta historia, mis queridos catequistas, con tantas historias entre hermanos hoy en día, entre familias hoy en día, entre tíos y sobrinos, entre primos, entre amigos, cuya actitud de Jacob pues se refleja en muchos de ellos, llevándoles a traicionar de manera vil, de manera baja, a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos, y provocando con esto justamente que se dé el distanciamiento, que se dé la separación, que se dé la discordia entre la familia, entre los hermanos, entre los parientes, pues justamente por actuar de esta manera. Por eso, dice el Papa Francisco, Jacob se ve obligado a huir lejos de su hermano y en su vida parece tener éxito en todo lo que emprende. A veces, mis queridos catequistas, también la malicia nos lleva a ser exitosos. Y por eso hay tantas personas dados a la maldad, porque la maldad aparentemente te ayuda a tener éxito. Y podemos ver tantos ejemplos de ayer y de hoy donde personas que se han dado a los actos deshonestos, pues aparentemente han sido exitosos. De hecho, podríamos poner como ejemplo el caso de muchos de nuestros políticos que han sido capaces de robar grandes sumas de dinero y al final pues parece que todo le va bien. Algunos lo han llevado a juicio, pero este juicio no ha pasado por una sentencia, podríamos decir, condenatoria, y si ha llegado a una sentencia condenatoria, pues lo que han pagado ha sido mínimo y al final pues se quedan con todo el dinero que se han robado, con todas las pertenencias que han obtenido fruto de sus actos deshonestos, y podríamos concluir diciendo que han tenido éxito en cometer sus delitos, pues no han recibido el castigo que podían haber merecido. Y esto mismo pues pasaba en la vida de Jacob. Al parecer todo lo que emprendía, aunque no eran actos honestos, pues le iba bien. Le estaba sonriendo la vida, podríamos decirlo nosotros, queridos catequistas. Y por eso este hombre pues continúa este peregrinar, este accionar, este modo de vivir de esta manera, precisamente por el éxito que está obteniendo con la forma como está obrando, con la forma como está procediendo, con la forma como está realizando las cosas. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra segunda pausa antes de continuar con esta catequesis del Papa Francisco, quien en esta ocasión ha elegido el personaje de Jacob para que tú y yo descubramos cómo, a través de esta experiencia de Jacob de oración, pues tenemos nosotros algo que aprender. Ya regresamos con cada uno de ustedes.
Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con cada uno de ustedes su espacio, Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Y reflexionamos en el programa de hoy sobre la catequesis pronunciada por el Papa Francisco el 10 de junio del año 2020 y la cual tituló Jacob y la victoria de la perseverancia. Jacob y la victoria de la perseverancia. Decíamos antes de irnos a la pausa que Jacob, obligado a huir lejos de su hermano Esaú, en su vida parece tener éxito en todo lo que emprende. Es hábil en los negocios, se enriquece mucho, convirtiéndose en propietario de un rebaño enorme con enormes tierras. Con tenacidad y paciencia consigue casarse con la hija más hermosa de Labán, de la que estaba realmente enamorado. Jacob, diríamos con lenguaje moderno, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, con ingenio, con astucia, y es capaz de conquistar todo lo que desea. Pero le falta algo. Y aquí, mis queridos catequistas, pues descubrimos que este hombre no estaba completo. A pesar de su astucia, a pesar de sus habilidades, a pesar del éxito humano que estaba experimentando, a pesar de todo esto, a Jacob le hace falta algo. No está completo. ¿Y qué descubrimos, queridos catequistas, aquí antes de continuar con esta catequesis del Papa Francisco? No basta con andar sobrado de bienes materiales. No basta con esto, mis queridos catequistas. ¿Cuántas veces, sobre todo el pobre, materialmente hablando, sueña con la riqueza material, diciéndose a sí mismo, si fuera rico, si tuviera mis bienes, si tuviera mi casa, mi carro, si tuviera mi dinerito en el banco, si tuviera para darme buenos banquetes, para disfrutar la vida, para viajar, para conocer, si tuviera para pagarme mi medicina, mis estudios, si tuviera dinero, si tuviera con qué, cuán feliz sería, cuán satisfecho y completo me sentiría. A veces, queridos catequistas, esta es la reflexión de muchos hombres y mujeres que viven en la precariedad material y no se dan cuenta o no han caído en la conciencia de que los ricos que andan sobrados de dinero, que no encuentran ya qué hacer con todo el dinero que han acumulado, pues no están completos. Les hace falta algo, como le hacía falta algo a Jacob. No estaba completo a pesar de todo el éxito humano que había alcanzado. Jacob necesitaba algo. Jacob anhelaba algo. ¿Y qué era esto que le hacía falta a Jacob? La relación viva con sus raíces. ¿Y qué significa esto, queridos catequistas? El Papa nos lo va a decir en este momento. Un día, Jacob siente la llamada del hogar, de su antigua patria, donde todavía vivía su hermano Esaú, el hermano con el que siempre había mantenido una pésima relación. Y Jacob parte y lleva a cabo un largo viaje
con una caravana numerosa de personas y animales, hasta que llega a la última etapa, al vado de Yabot, aquel lugar en el desierto, vado de Yabot, lleno de arena, lleno de sol, falto de vida. Y aquí, dice el Papa Francisco, el libro del Génesis nos ofrece una página memorable, una página digna de ser leída, una página digna de ser conocida sobre todo por cada uno de ustedes, queridos catequistas, y los que nos escuchan en este momento. Encontramos esta página en el capítulo 32 del libro del Génesis, en los versículos del 23 al 33. Relata que el patriarca Jacob, después de haber hecho atravesar el río a toda su gente y a todo el ganado, que era mucho, se queda solo en la orilla extranjera y allí piensa: ¿qué lo espera para el mañana? ¿Qué actitud tomará su hermano Esaú, al que había robado la primogenitura? Estas cuestionantes, estas preguntas, estas dudas invaden en este momento la mente de Jacob. Está en el presente, pero allí piensa en el futuro. ¿Qué sucederá? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo va a recibir este hermano de quien tenía tantos años alejado, enemistados? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será de él? Son las dudas, mis queridos catequistas, que a veces también llegan a nuestra mente cuando tomamos una decisión de este tipo, cuando decidimos retornar a una amistad perdida, cuando decidimos acercarnos a aquel hermano o hermana del que nos habíamos alejado por una enemistad, por una diferencia, por una situación particular. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Me va a perdonar? ¿Me va a aceptar? ¿Volveremos a ser hermanos? ¿Se dará nuevamente la amistad entre nosotros? Estas dudas, estas interrogantes pasan por el corazón de todo hombre y de toda mujer que decide, como Jacob, a retornar, volver a sus raíces, recuperar lo que había perdido, volver allí de donde se había marchado, recoger lo que había tirado a la basura y que era valioso, o al menos ahora redescubre nuevamente su valor. De tal manera que allí estaba Jacob, y podemos imaginar a Jacob allí tumbado, allí pensativo, allí reflexivo, allí en esta posición, solo, apartado del resto del grupo, reflexionando sobre qué le espera, cómo será este encuentro, este momento. Y allí está Jacob, mis queridos catequistas, como estamos tú y yo en este momento preciso de nuestra vida y de nuestra historia. Vámonos, queridos catequistas, antes de continuar, a otra pausa, y cuando retornemos seguimos compartiendo con ustedes esta interesante catequesis del Papa Francisco. Ya retornamos. Estamos nuevamente con cada uno de ustedes, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Y compartimos en el día de hoy esta catequesis pronunciada por el Papa Francisco
el 10 de junio del año 2020, titulada Jacob y la victoria de la perseverancia, para enseñarnos el Papa Francisco el valor de la oración que podemos descubrir en la vida e historia del patriarca Jacob. Decíamos, queridos catequistas, antes de irnos a la pausa, que un día Jacob siente la llamada del hogar, de su antigua patria, donde todavía vivía su hermano Esaú, el hermano con el que siempre había mantenido una pésima relación. Y Jacob parte y lleva a cabo un largo viaje con una caravana numerosa de personas y animales, hasta que llega a la última etapa, al vado de Jaboc. Aquí el libro del Génesis nos ofrece una página memorable. Relata que el patriarca, después de haber hecho atravesar el río a toda su gente y a todo el ganado, que era mucho, se queda solo en la orilla extranjera y allí piensa, ¿qué lo espera para el mañana? ¿Qué actitud tomará su hermano Esaú, al que había robado la primogenitura? La mente de Jacob es un torbellino de pensamientos, y mientras oscurece de repente, un desconocido lo aferra y comienza a luchar con él. El Catecismo de la Iglesia Católica explica este pasaje de la siguiente manera. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Este documento, Catecismo de la Iglesia Católica, citado en el numeral 2573. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Mis queridos catequistas, cuando oramos, utilizamos nuestra fe y el resultado de nuestra oración va a depender de la fe, pero unida a la perseverancia. Porque el que no persevera en la vida de oración difícilmente puede triunfar, puede obtener lo que le pide al Señor, puede ver los frutos de su oración. Y a veces aquí está nuestra mayor debilidad cuando de la vida de oración se trata, que con mucha facilidad nos dejamos vencer, nos dejamos desanimar, nos dejamos derrumbar por los pensamientos negativos de si realmente el Señor me estará escuchando, si realmente me dará lo que le estoy pidiendo, si realmente esta oración el Señor la tomará en cuenta. ¿Cuántas veces, queridos catequistas, cuántas veces, querido Radio Escuchas, nosotros en un momento de oración pues no nos hemos dejado vencer por este tipo de pensamientos pesimistas y negativos que hacen que nuestra oración pues caiga derrotada, caiga vencida y no veamos los frutos esperados? ¿Cuántas veces nos habrá pasado esta realidad, mis queridos catequistas? Precisamente porque la oración consiste en este combate de la fe y en esta victoria de la perseverancia en nuestra vida de oración. Y continúa diciéndonos el Papa Francisco: Jacob luchó durante toda la noche, sin soltar nunca a su oponente. Esto nos recuerda aquel episodio memorable también de Jesús en el Monte de los Olivos, en el que invita a sus discípulos a orar y los regaña, les reprende porque dice: no han sido capaces
de permanecer en oración ni siquiera una hora. Oh, mis queridos catequistas, oh, mis queridos radioescucha, qué débil somos cuando de la vida de oración se trata. El Divino Maestro nos enseña que la oración a veces ha de ser prolongada durante toda la noche. Hay que velar, sobre todo cuando las situaciones que tenemos por delante lo ameritan, cuando los problemas que tenemos por delante lo requieren. Hemos de aprender a orar no 5 minutos, no 3 segundos, sino hasta toda la noche si hace falta, como lo hizo Jacob en este combate campal durante toda la noche, desde que oscureció hasta que amaneció, en permanente lucha, en permanente batalla. Esto es, queridos catequistas, la vida de oración. En esto consiste la vida de oración. Y continúa diciendo el Papa Francisco, al final es vencido. Jacob es golpeado por su rival en el nervio ciático, y desde entonces Jacob será cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador pregunta el nombre al patriarca y le dice: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Fíjense qué interesantes palabras. Qué hermoso sería, mis queridos catequistas, que de ti se diga: eres fuerte ante Dios y ante los hombres. Eres una catequista fuerte. Eres un catequista fuerte delante de Dios y delante de los hombres. Y eres fuerte por tu vida de oración. Eres fuerte por tu fe en el Señor. Eres fuerte porque has descubierto la importancia, el valor que tiene la oración en tu vida de catequesis, en tu vida de mujer de fe, de hombre de fe, en tu vida de cristiano, en tu vida de discípulo y discípula del Señor. Qué hermoso sería que de ti se diga lo mismo. Eres un vencedor, eres un luchador, eres una persona de perseverancia, eres un catequista, una catequista que sabe fiarte del Señor, que sabes luchar contra las adversidades de la vida apoyado en Dios, ayudado de la gracia de Dios, sostenido con la fuerza del Espíritu Santo. Fíjense, mis queridos catequistas, qué hermosa enseñanza la que podemos nosotros descubrir en esta historia de Jacob que el Papa Francisco nos trae en esta catequesis. Mis queridos catequistas, vámonos a nuestra próxima pausa y ya retornamos con ustedes, donde continuaremos aprendiendo y compartiendo de esta historia de la importancia de la oración en nuestras vidas. Ya retornamos con cada uno de ustedes. Estamos de regreso nuevamente con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Gracias por la gentileza de su sintonía. Compartimos con ustedes esta catequesis del Papa Francisco sobre la oración titulada Jacob, nuestro Padre en la fe y la victoria de la perseverancia. Catequesis pronunciada por el Papa Francisco el 10 de junio del año 2020.
Y continúa diciendo el Papa Francisco, Jacob luchó durante toda la noche sin soltar nunca a su oponente. Al final es vencido, golpeado por su rival en el nervio ciático, y desde entonces será cojo para toda la vida. Aquel misterioso luchador pregunta el nombre al patriarca y le dice, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Como diciendo, nunca serás el hombre que camina así, sino recto. Le cambia el nombre, le cambia la vida, le cambia la actitud. Te llamarás Israel. Recordemos, queridos catequistas, que a Jacob le estaba haciendo falta algo. No estaba completo. No se sentía satisfecho a pesar de todo el éxito humano que había alcanzado, a pesar de toda la riqueza material que había logrado amasar a lo largo de su vida. Todavía no estaba completo. Le hacía falta volver a sus raíces. ¿Y cuáles eran sus raíces? La fe, la relación con Dios, la amistad con este Dios, el encuentro personal, vivo y real con Dios. ¿Cuántas veces, queridos catequistas, nos han dicho a nosotros que para ser un buen catequista necesitamos tener un encuentro personal con el Señor? Esto fue lo que pasó en la vida de Jacob. Tuvo este encuentro personal con el Señor. Este encuentro que le cambió de una vez y para siempre la vida. Le cambió su nombre, su historia. Le cambió toda su existencia. Y es aquí precisamente donde nos damos cuenta, queridos catequistas, la necesidad que no solo Jacob, a quien Dios le cambiara el nombre por Israel, sino cada uno de nosotros como catequistas, como hombres y mujeres de fe, pues también necesitamos en la vida ese encuentro con ese Dios que cambie nuestra historia, que cambie nuestro rumbo de vida, que cambie nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, de obrar, de actuar, nuestra forma de tratar al hermano, nuestra forma de impartir la catequesis, de tratar a nuestros catequizandos, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, nuestra forma de ser esposos, madres, hijos, tíos, abuelos, hermanos, primos, sobrinos, amigos. Necesitamos, como Jacob, este encuentro con el Señor, que nos cambie y nos transforme. En adelante, Dios cambia el nombre y cambia la historia de este hombre. Le cambia la vida, le cambia la actitud. Entonces Jacob también pregunta a Dios, dime por favor tu nombre. Aquel no se lo revela, pero en compensación lo bendice. Y Jacob entiende que ha encontrado a Dios cara a cara. Luchar con Dios, una metáfora de la vida de oración. Otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una presencia amiga y cercana. Pero en esa noche, a través de una lucha que duró mucho tiempo y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiado. Cambio de nombre, cambio de modo de vivir y cambio de la personalidad. Sale transformado. Por una vez ya no es dueño de la situación. Su astucia no le sirve. Ya no es el hombre estratega y calculador. Dios lo devuelve a su verdad de mortal
que tiembla y tiene miedo, porque Jacob en la lucha tiene miedo. Por una vez Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios más que su fragilidad y su impotencia, sus pecados. Y es este Jacob el que recibe de Dios la bendición con la cual entra cojeando en la tierra prometida, vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo, con el corazón renovado, con el corazón transformado. En la vida de oración, queridos catequistas y queridos radioescuchas, también hemos de mostrarnos delante de Dios con nuestras fragilidades, tal como somos, sin pretensiones, sin apariencias, sin autoengaños. La oración ha de ser una actitud llena de confianza en aquel a quien nos dirigimos. Y cuando vayamos a orar hemos de sentirnos tan frágiles, débiles y sencillos como el niño recién nacido que depende de todo de su madre para poder sobrevivir y sin la cual está condenado a la muerte. Así también hemos de acercarnos nosotros a la vida de oración, sintiéndonos tan frágiles, tan débiles, sintiéndonos que no somos nada delante de aquel que tenemos por delante y a quien dirigimos nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras alabanzas, nuestro perdón. Así, mis queridos catequistas, hemos de acercarnos tú y yo a la vida de oración, a los momentos de intimidad con Dios, como lo hizo Jacob, temblando de miedo, sabiéndonos que delante de tanta fuerza, de tanta potencia, de aquel que lo puede todo, de aquel que todo lo ve, que todo lo conoce, de aquel omnipotente, de aquel que está presente en cada momento y circunstancia de la vida, pues nosotros no tenemos más que temblar, más que doblar la rodilla y caer postrados ante Él. Qué hermoso, mis queridos catequistas, que esta fuera también la actitud nuestra al momento de la oración, al momento de dialogar con Dios, al momento de acercarnos a expresarle a Dios nuestras necesidades, al momento de pensar en Dios a través de la vida de la oración. Así que, mis queridos catequistas, esta es otra gran enseñanza que el Papa Francisco saca de esta historia de Jacob, de esta historia de vinculación, de intimidad de Jacob con Dios. Y nosotros nos vamos a nuestra última pausa y ya retornamos con la parte final de nuestro espacio. Sigan con nosotros. Por la gentileza de su sintonía, seguimos compartiendo con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, información y orientación de todos nuestros catequistas. Gracias, mis queridos catequistas, y gracias a todos los que nos sintonizan cada jueves a través de nuestra emisora Radio ABC y también a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. Gracias por siempre estar pendiente a nuestro programa. Luchar con Dios, decíamos antes de irnos a la pausa, es una metáfora de la oración. Y otras veces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una presencia amiga y cercana, pero en esta noche, a través de una lucha que duró mucho tiempo
y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiado. También nosotros a veces hemos creado la costumbre de hablar con Dios, de dialogar con Dios, pero esta oración no nos cambia, no nos transforma, no nos hace ser diferentes. A veces tenemos toda la vida en la iglesia, toda la vida orando, rosario, horas santas y las oraciones que hemos aprendido. Pero esas oraciones, ese diálogo, no nos ha llevado a cambiar nuestra existencia. Y es por ello que como Jacob entonces necesitamos algo más. Necesitamos dar un paso más hacia adelante. Necesitamos dar y tener este encuentro, esta lucha con Dios que nos cambie, que nos transforme, que nos cambie el nombre, el modo de vivir, que cambie nuestra personalidad. Y por una vez ya no es dueño de la situación, ya su astucia no le sirve, ya no es el hombre estratega y calculador. Nosotros también necesitamos esto, cambiar, que el Señor nos transforme para no ser nosotros los que decidamos con nuestra forma de ser, de actuar, de calcular. No seamos nosotros los que querramos llevar el control de las cosas, sino que aprendamos a dejarlo en las manos de Dios. Porque si bien es cierto que nuestra astucia, nuestra forma de desear controlarlo todo, nos puede llevar a tener éxitos parciales, aún vamos a continuar necesitando el éxito más importante. De aquí que, mis queridos catequistas, nos dice el Papa Francisco, una vez escuché decir a un anciano, buen hombre, buen cristiano, pero pecador que tenía tanta confianza en Dios. Decía, Dios me ayudará, no me dejará solo, entraré en el paraíso cojeando, pero entraré. Antes era alguien que estaba seguro de sí mismo, confiaba en su propia sagacidad, era un hombre impermeable a la gracia, refractario a la misericordia, no conocía lo que es la misericordia. Aquí estoy yo, aquí mando yo. No consideraba que necesitaba misericordia, pero Dios salvó lo que estaba perdido. Le hizo entender que estaba limitado, que era un pecador que necesitaba misericordia y salvación. A veces también en la iglesia encontramos a muchas personas que entienden no necesitan la salvación, no necesitan la misericordia y el perdón. Y dicen, no me confieso, pues no tengo nada que confesar. No pido perdón, pues no he ofendido nunca a nadie. Como Jacob, sienten que no necesitan y que lo tienen todo. Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios, en la noche de nuestra vida, en las muchas noches de nuestra vida, momentos oscuros, momentos de pecados, momentos de desorientación. Ahí hay una cita con Dios siempre. Él nos sorprenderá en el momento en el que no nos lo esperemos, en el que nos encontremos realmente solos. En aquella misma noche, combatiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia de ser solo pobres hombres, y me permito decir pobrecillos, pero precisamente entonces no deberemos temer, porque en ese momento Dios nos dará un nombre nuevo que contiene el sentido de toda nuestra vida. Nos cambiará el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esta es una hermosa invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo, porque conoce a cada uno de nosotros. Señor, tú me conoces. Puede decirlo cada uno de nosotros, Señor, tú me conoces, cámbiame a través de la vida íntima de oración contigo. Pues mis queridos catequistas, con esta hermosa reflexión del Papa Francisco sobre Jacob, hemos llegado a la parte final de nuestro espacio.
esperando que esta catequesis de Francisco nos anime a entrar en la vida íntima de oración con Dios, a fin de que podamos convertirnos en esos hombres y mujeres nuevos, catequistas nuevos para una nueva catequesis. Que Dios me los bendiga a todos y será hasta la próxima semana. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.